Estás jugando mal root, Jonas, y es normal. Con tantas facciones e interacciones, es complicado recordar a detalle todas las reglas de cada una de ellas. Justo ese es el objetivo de enlistar los errores u omisiones comunes que he observado entre jugadores nuevos, pero no se preocupen, veteranos. También encontrarán algunas interacciones raras entre facciones que les serán útiles. El video resultó ser más extenso de lo que pensaba. Primero, hablaré sobre los errores más comunes entre las acciones básicas y luego las facciones. Recomiendo que vayan directo a la información de su interés, de lo contrario este video será abrumador. Por último, sería irónico que me equivocara al dar la información sobre un video acerca de los errores comunes en root, pero igual revisen los comentarios para verificar si existen correcciones. Comencemos. La acción básica con más errores es sin duda la fabricación. Quizá los veteranos se rían, pero les sorprendería la cantidad de dudas que se generan entre los nuevos jugadores y lo mucho que batallan con la fabricación. Por eso seré extenso y detallado en esta acción. Si ya la dominan, sáltensela por completo. En general, las cartas en nuestra mano sirven principalmente para dos cosas: resolver algún efecto o acción en un claro que corresponda con el palo de la carta, o fabricar una carta para resolver el efecto indicado en la carta. Estos efectos tienen que ver con ganar puntos de victoria, ganar habilidades, obtener objetos o acciones extra. Fabricamos cartas al activar piezas de fabricación. Ignoramos por completo el palo de la carta y vemos solamente estos símbolos en la parte superior derecha de la carta. Tenemos los mismos símbolos en la parte inferior izquierda. No se abrumen, siempre son iguales, solo están dos veces en la carta por cuestión de diseño. Estos símbolos nos indican la cantidad y el palo del claro donde deben localizarse nuestras piezas de fabricación para fabricar una carta. Tomen en cuenta que solo podemos activar una vez por turno cada pieza de fabricación. Si ven este icono que tiene tres colores, significa que podemos utilizar cualquier pieza de fabricación en cualquier claro. Por ejemplo, queremos fabricar la carta de soplones. Noten que su fabricación requiere de dos piezas dentro de un claro de zorro, las cuales pueden estar dentro de un mismo claro en claros diferentes. En este caso, nuestra facción son los córvidos, quienes utilizan sus fichas de plan para fabricar y solamente podemos tener una ficha por claro. Por fortuna, contamos con dos claros con ficha, que justamente son claros de zorro. Colocaré estos cubos solo para ilustrar la acción, no es parte del juego. Activo esta pieza y esta otra porque la carta me pide activar dos piezas de fabricación en claros de zorro y listo. Como esta carta cuenta con un efecto persistente, la pondré en mi área de juego. La carta me dice en qué momento de mi turno puedo resolver su efecto o si se mantiene en mi área de juego después de ser activada o si se descarta, pero eso lo explicaré más adelante. Ahora, quiero fabricar la carta de órdenes falsas, pero noten cómo ya no tengo piezas de fabricación sin activar dentro de claros de zorro. Tendré que esperarme hasta mi siguiente turno para fabricarla. Pero tengo una pieza de fabricación en un claro de conejo y la carta de túneles es justo lo que necesita. Me es útil para mi estrategia de juego y elijo fabricarla también. Activo esta pieza. Y ahora que he activado todas mis piezas de fabricación en mi turno, pues ya no puedo fabricar más. Pero veamos este otro escenario. Resulta que la carta de soplones no me es tan útil en este momento. Tengo órdenes falsas y partisanos de zorro. Ambos requieren solamente una pieza de fabricación en claro de zorro. Tengo dos disponibles. Mejor utilizo esta pieza para fabricar órdenes falsas y esta pieza para fabricar a los partisanos. Dejaré a los soplones para otro turno. Como podrán imaginarse, cada facción cuenta con su respectiva pieza de fabricación. No quiero saturarlos de información, pero pueden ver aquí cada facción con su respectiva pieza. Regresemos a las cartas. Existen dos tipos de cartas a fabricar: cartas de efecto inmediato y cartas de efecto persistente. Las cartas de efecto inmediato muestran su efecto como escrito sobre una ilustración de pergamino. Al fabricarlas resolvemos el efecto y descartamos la carta. Si el efecto muestra un objeto, lo tomamos de la reserva general del tablero, lo colocamos en nuestra casilla de objetos fabricados, obtenemos los puntos de victoria indicados y descartamos la carta utilizada. Tengan cuidado
porque la carta no puede fabricarse ni otorgar puntos de victoria si el objeto ya no está disponible sobre el tablero. Las cartas de efecto persistente tienen este cuadro como grisáceo. Se colocan sobre nuestra área de juego después de fabricarlas. Recordemos que no podemos tener cartas duplicadas. A partir de ahora podemos utilizar el efecto indicado en la carta, pero solo cuando se nos indique. Pues si notan, cada carta dice específicamente cuándo puedes utilizarla. Fabriquemos de nuevo la carta de órdenes falsas, pero esta vez con los topos, quienes usan sus mercados y ciudadelas como piezas de fabricación. Ellos fabrican durante la fase de noche. Activado, listo. Tenemos órdenes falsas sobre nuestra área de juego. Sin embargo, no la podemos activar. Noten que órdenes falsas solo se activa durante la fase de alba y con los topos fabricamos en la fase de noche. Por tanto, debemos esperar hasta nuestro siguiente turno en la fase de alba para utilizar esta carta. Recuerden que nos indica que descartamos la carta después de resolver su efecto. Los tableros de cada facción indican en qué momento pueden fabricar. Seguro ya lo imaginan, la fase durante la cual nuestra facción fabrica afectará nuestra estrategia. Algunos, como los córvidos y las ranas, fabrican durante la fase de alba. Por lo tanto, ellos sí podrían haber utilizado órdenes falsas inmediatamente, pues ellos fabrican durante el alba y la carta se activa durante el alba. Algunas cartas son esenciales para disminuir los puntos débiles de ciertas facciones. Por ejemplo, los lagartos dependen de su paria y de la cantidad de acólitos sobre su tablero para atacar a sus oponentes. En algunas ocasiones no podrán responder a amenazas directas, por más que quieran. Por eso buscan cartas como Emigrante del Nido, que te permite realizar un movimiento e iniciar una batalla para estar mejor preparados contra sus oponentes. Les dije que esta sección sería extensa. Aunque para muchos suene raro, la fabricación genera un montón de dudas. En alguna ocasión una persona me preguntó si necesitabas gobierno en un claro para poder activar tu pieza y pues la respuesta es no. Pasemos al resto de las acciones. Las reglas de movimiento están ligadas a las reglas de gobierno. En general, una facción gobierna un claro si cuenta con la mayor cantidad de guerreros y edificios en un claro. Recordemos que las fichas no cuentan al gobierno. Por tanto, en este claro tenemos 3 guerreros del marquesado y 2 edificios. Tenemos al Señor de los Cientos con 3 guerreros y una ficha de turba, y a los Guardianes de Hierro con 2 guerreros y un puesto provisional. El gato gobierna sin duda, pues cuenta con 5 piezas que contribuyen al gobierno, 3 guerreros, 2 edificios. El Señor de los Cientos y los Guardianes cuentan cada uno con 3 piezas que contribuyen, están empatados. Ahora pasemos al movimiento. Al movernos podemos tomar cualquier número de guerreros y peones de un claro y movernos a otro claro adyacente. Si cuentas con varios movimientos, puedes ir dejando guerreros y recogiéndolos. Pero si existe una restricción importante en el movimiento, debes gobernar el claro de origen, el de destino o ambos. Por ejemplo, el Señor de los Cientos quiere mover a sus 3 guerreros hacia este claro. No gobierna el claro donde se origina su movimiento, pero sí gobierna el claro de destino. Por tanto, se puede mover. Miren esta situación curiosa, que nunca se dará en un juego normal de root, pero me ayuda a ilustrar las reglas. Los guardianes se quieren mover a este claro vacío. Caso curioso, pues no gobiernan su claro de origen y aunque está vacío, tampoco el claro destino al que pretenden moverse. Desafortunadamente, ellos no pueden moverse. En este caso, el gato gobierna el claro de origen y con toda tranquilidad se puede mover a este claro vacío. Digamos que mueve sus 3 guerreros. Noten cómo este claro ahora lo gobiernan los guardianes. El gato cuenta con 2 piezas que contribuyen al gobierno y los guardianes con 3. Como ya gobiernan, ahora sí se pueden mover a este claro vacío. Ahora veamos este ejemplo. 3 guerreros de 2 facciones, ninguno gobierna el claro origen y ninguno gobierna ningún claro adyacente. Las piezas están atrapadas, no pueden moverse. Lo único que podrían hacer sería batallar con la esperanza de remover piezas del oponente para gobernar el claro. Construir también está ligado a las reglas de gobierno, pues debemos gobernar el claro donde queremos colocar un edificio y también que haya una casilla disponible dentro del claro donde podamos construir.
Los espacios de ruina pueden ser desbloqueados por facciones como el Señor de los Cientos y el Vagabundo, lo cual agrega una casilla extra para construir en algunos claros. Pero, en caso de que ninguna de estas facciones se encuentre en el juego, dichas casillas permanecerán bloqueadas toda la partida. La mayoría de las omisiones o errores al momento de batallar se debe a que los jugadores no conocen del todo los pasos de batalla o se saltan algunos pasos. Una batalla cuenta con un jugador atacante y uno defensor. Los pasos son los siguientes. Primero, el defensor puede emboscar y el atacante puede truncar la emboscada. Segundo, se resuelven los efectos que digan antes de lanzar dados. Primero el atacante, luego el defensor. Tercero, el atacante tira ambos dados de batalla. Cuarto, se resuelve el resto de los efectos con los que cuenta el atacante y el defensor. Quinto, de forma simultánea se remueven piezas de acuerdo a la cantidad de golpes que el defensor y el atacante reciben. Muy sencillo, ¿no? Ahora explicaré estos pasos despacio y con ejemplos. El Señor de los Cientos elige atacar a los guardianes en este claro de Zorro. Los guardianes deciden utilizar una carta de emboscada. Recordemos que existe una carta de emboscada de cada palo y dos de ave. Solo podemos utilizar una carta de emboscada sobre un claro que corresponda con el palo o una emboscada de ave, pues se considera comodín. Por fortuna, el Señor de los Cientos tiene una emboscada de ave para truncar la emboscada de los guardianes, es decir, evita que se lleve a cabo el efecto. Digo afortunado porque solo cuenta con dos guerreros, y esa es justo la cantidad de piezas que una emboscada remueve de inmediato. Si el Señor de los Cientos no hubiese contado con una carta de emboscada para truncar la de su oponente, la batalla habría terminado de inmediato, pues si no quedan guerreros del atacante después de resolver la carta de emboscada, se suspende la batalla. Ninguno de los dos cuenta con efectos que se resuelven antes de tirar los dados, entonces pasamos a tirar los dados de batalla. Obtenemos un 3 y un 1. El número mayor representa la cantidad máxima de golpes que el atacante puede dar y el menor la cantidad máxima de golpes que el defensor puede dar. Aunque el Señor de los Cientos obtuvo un 3, solo cuenta con dos guerreros. Por tanto, realiza dos golpes, es decir, inflige un golpe por cada uno de los guerreros en batalla. Los guardianes cuentan con solo un guerrero y dan un solo golpe, tal como el dado lo indica. Pero no hemos terminado. Ahora resolvemos los efectos extra. Los guardianes cuentan con una condición que les permite ignorar el primer golpe en batalla en claros que cuenten con reliquias y al menos con un guerrero. Ahora pasamos a remover las piezas de forma simultánea. El Señor de los Cientos remueve uno de sus guerreros y los guardianes remueven solamente uno de sus guerreros porque bloquearon un golpe. Noten cómo quité a los guerreros primero. No puedo remover fichas ni edificios hasta que todos los guerreros del defensor o atacante hayan sido removidos de un claro. Veamos una variación de este ejemplo. El Señor de los Cientos cuenta con dos guerreros, en efecto su carta de humor obstinado y su oponente es solo una reliquia de los guardianes. Empieza la batalla y los guardianes muestran una emboscada de zorro, pero el Señor de los Cientos no cuenta con una emboscada para truncar el efecto. Por fortuna, el humor obstinado nos dice que bloquea el primer golpe que recibe en batalla, incluso si dicho golpe proviene de una carta de emboscada. Por poco se termina de inmediato la batalla al remover ambos guerreros. No hay efectos de antes de tirar los dados, entonces tiramos los dados de batalla. Pero qué mala suerte, el dado muestra un 0 y un 0. Por fortuna, en efectos extra existe la condición de indefenso. Si una ficha o edificio de un defensor es atacada y no cuenta con un solo guerrero dentro del claro, entonces damos un golpe extra. Es decir, nuestro único guerrero golpea la ficha con ese golpe extra. Generalmente, las fichas se remueven del tablero al ser golpeadas y ganamos un punto de victoria, pero en este caso, como es una reliquia de los guardianes, ganamos 2 puntos de victoria, pues esa es la condición de trofeos valiosos de esa facción, y en lugar de removerla la colocamos en el espacio de bosque de nuestra elección, de preferencia lo más alejado posible de nuestro oponente. Una última variación. Un guerrero del Señor de los Cientos y dos reliquias. Tiramos el dado y obtenemos un golpe. Como las reliquias están indefensas, tenemos un golpe extra. Estos golpes extras son independientes de la cantidad de guerreros. Por tanto, esta simpática ratita da un golpe y tenemos un golpe extra. Por lo tanto,
removemos ambas reliquias para obtener 4 puntos de victoria. Ahora las colocamos en los espacios de bosque más alejados posibles. Es importante que en las batallas lean bien los efectos, pues todos dicen en qué momento se resuelven o bajo qué condición suceden. Y es precisamente la cantidad de variaciones lo que confunde más a los jugadores. Pero bueno, al fin llegamos a los errores comunes que he observado en cada una de las facciones. Me tardé en llegar a lo más interesante porque para mí es importante que las acciones básicas queden claras, incluso si la explicación resulta redundante. El marquesado es la facción perfecta para explicar las acciones compuestas, es decir, una sola acción compuesta por varias acciones. Sus efectos no se pueden interrumpir y la mayoría solo podemos tomarlas si completamos las acciones en su totalidad. El movimiento del marquesado se denomina marcha. Es una acción compuesta en la que puedes realizar hasta dos acciones de movimiento, solo uno o los dos. Nosotros elegimos. Esto quiere decir que puedes mover estos guerreros dos veces o mover estos guerreros y luego estos de acá. Incluso puedes mover a este grupo de guerreros y dejar algunos en el camino para volver a moverte. Lo que no puedes hacer es moverte, iniciar una batalla y luego moverte con la misma marcha. Para nada. Si interrumpes tu movimiento, hasta ahí llegaste. No se guardan las acciones para un futuro. Así que te recomiendo planear bien para que siempre puedas sacarle mayor provecho a todas tus acciones. Esta explicación de acciones compuestas me lleva a la ficha de fortaleza, una pieza especial que le permite a los gatos realizar su habilidad de hospitales de campaña. Ningún oponente puede colocar piezas sobre el claro donde se localiza la fortaleza, pero sí puede moverse a dicho claro. Por ejemplo, los córvidos gastan una carta para reclutar, es decir, colocar un guerrero sobre cada claro que corresponda con el palo de la carta gastada. Si utilizan una carta de zorro y la fortaleza se encuentra dentro de un claro de zorro, significa que pondrán un guerrero en cada claro, aquí, aquí y aquí, menos el claro de la fortaleza. Pues reclutar implica colocar, y justo colocar es lo que no podemos hacer dentro del claro con la fortaleza. Veamos a los guardianes de hierro. Tu oponente está agresivo y en el turno pasado se movió al claro de la fortaleza. Se quiere pasar de listo e intenta acampar dentro de este claro. Pero acampar es una acción compuesta que implica remover un guerrero y colocar un puesto provisional en su lugar, es decir, reemplazar. Como está la fortaleza, no pueden colocar pieza, es decir, no pueden completar la acción. Por tal motivo, no pueden tomar la acción de acampar aquí. De nuevo, completas todo o no puedes tomar la acción. El resto de los errores comunes del marquesado tiene que ver con la construcción de edificios, que es el principal motor para generar puntos de victoria. Cuando construyes, tomas cualquiera de tus edificios, lo más a la izquierda, y lo colocas sobre una casilla disponible en un claro donde gobiernes. Si estas piezas son removidas, regresan a tu tablero sobre su espacio respectivo. Si notan, el marquesado cuenta con tres tipos de edificios, y en la parte superior se indica su costo en madera. Entre más edificios tienes de un mismo tipo, más se incrementa su costo en madera, la cual se produce en los aserradores durante la fase de alba. El pequeño inconveniente es que estas fichas no pueden moverse del lugar. Pero entonces, ¿cómo construyo en este claro de acá, por ejemplo? La respuesta es sencilla. Necesitas gobernar todos los claros entre el claro donde quieres construir y donde se coloca la madera. Quiero construir en este claro. Yo gobierno el claro donde está mi madera y estos dos intermedios, y también donde quiero construir. Y lo que quiero es un taller, el cual me cuesta 3 fichas de madera. Las tengo. Remuevo las fichas, coloco el edificio y gano los puntos de victoria que acabo de revelar. Si, por ejemplo, este claro de aquí hubiese estado gobernado por otro jugador, no podría haber construido en el claro deseado, pero sí en este otro. El nido de águila es una facción directa. La mayoría de los errores comunes son para los jugadores que apenas van iniciando. Las águilas cuentan con un líder activo, el cual permanecerá sobre el tablero hasta que entren en caos. Cada uno cuenta con habilidades diferentes. Esta facción realiza acciones en función de las cartas dentro de su decreto. Si notan, cada líder indica las columnas donde iniciarán las cartas de visires leales. Cada carta dentro de la columna representa una acción que podemos realizar. Si la carta es de un palo específico, solo podemos realizar la acción
de la columna en un claro que corresponda con el palo de la carta. Si son cartas de ave, y eso incluye a los visires leales, cuenta por comodín y podemos realizar la acción en cualquier claro. Las acciones siempre se resuelven de la columna de la izquierda a la derecha, pero puedes resolver las acciones dentro de cada columna en el orden que quieras. Entre más cartas tengamos en nuestro decreto, más acciones podemos tomar. Increíble, ¿cierto? No del todo. En el instante en que no puedas cumplir con una sola acción, entras en caos. Es decir, suspendemos todo lo que estamos haciendo de inmediato, pasamos a resolver los pasos de caos y luego directamente a la fase de noche, lo cual pues prácticamente termina nuestro turno y lo perdemos. Veamos este ejemplo de cómo se resuelve el decreto. Mi líder es el comandante. Entonces mis visires están en la columna de mover y batallar. El juego ya está avanzado y aquí tengo dos cartas de zorro para reclutar. Debemos reclutar en nidos dentro de claros de zorro. Colocamos estos dos guerreros en este nido. Recuerden, estamos obligados a tomar todas las acciones, sin excepciones. Si nuestro suministro no cuenta con la cantidad de guerreros necesaria para cumplir el decreto en su totalidad, entramos en caos, invariablemente. Por fortuna, no es el caso. Sigue la columna de movimiento. Tenemos cuatro cartas, una de ave, dos de conejo y una de zorro. Las podemos resolver en cualquier orden. Las cartas siempre indican el palo del claro donde se origina el movimiento. En este ejemplo, voltearé las cartas del decreto para ilustrar mejor el orden en el cual las estoy activando. Estamos en un claro de zorro. Entonces activamos la carta de zorro para movernos hacia este claro de conejo. Luego, utilizamos esta carta de conejo para movernos a este claro de ratón. No tenemos cartas de ratón, pero no hay problema porque para eso está esta carta de ave que nos regresa al claro de conejo. Y de este claro de conejo nos volvemos a mover. Puede que estos movimientos no tengan sentido y se vean hasta ridículos, pero si no cumplimos con alguno de ellos, entramos en caos. Recordemos que las águilas gobiernan si empatan en piezas de gobierno con los oponentes. Ahora es momento de batallar con esta carta de ave. Y resulta que los dados salen 2 y un 2. Retiro estos dos guerreros y los dos del defensor. ¡Qué desafortunado! Realmente necesitábamos gobernar este claro para construir. No podemos cumplir con esta última acción y caemos en caos. Por lo tanto, perdemos un punto por cada carta de ave en nuestro decreto, incluyendo los visires. En este caso, perdemos 5 puntos de victoria. Nuestro líder es depuesto, no podremos usarlo de nuevo hasta que hayamos utilizado al resto de los líderes. Elegimos otro, lo colocamos sobre el tablero, también colocamos los visires en las columnas indicadas y pasamos a la fase de noche. El juego acaba automáticamente cuando un jugador obtiene 30 puntos o más. Imaginen que estamos a punto de caer en caos, pero antes de eso conseguimos los 30 puntos. En este caso, ignoramos la penalización porque pues el juego ya se acabó y disfrutamos nuestra victoria. Cuando construimos con las águilas, no ganamos puntos de inmediato como con los gatos. Los nidos otorgan los puntos de victoria indicados hasta el final de nuestro turno. Por ejemplo, si ya construimos 4 nidos, al final de nuestro turno ganaremos 3 puntos. Obvio, cuando construyes, tomas el nido más a la izquierda. Cada que un nido es destruido, se regresa al contador, reduciendo así la cantidad de puntos de victoria que ganamos al final del turno, a menos de que volvamos a construirlos. La Alianza del Bosque es una facción sencilla. En general los errores comunes son pocos, pero muchos jugadores suelen olvidar que la acción de revuelta solo se puede utilizar en claros cuyo palo coincida con el de alguna base que siga sobre el tablero. Es decir, no podemos iniciar una revuelta en un claro de zorro si nuestra base de zorro ya está sobre el mapa. Los nuevos jugadores suelen también confundir las cartas de su mano con las cartas del mazo de simpatizantes. Son dos cosas diferentes y ninguna de las dos es información pública para el resto de los jugadores. Cuando un oponente detona el efecto de indignación, ya sea porque movió uno o más guerreros a un claro con una ficha de simpatía o porque removió una ficha de simpatía por cualquier motivo, debe darle a la alianza una carta que corresponda con el palo del claro o una carta de ave, la cual se agrega a la pila de simpatizantes, no a las cartas de la mano. Este costo siempre se paga. Aunque el oponente no cuente con dichas cartas en su mano, está obligado a mostrarlas al jugador de la alianza.
y después la alianza agrega una carta del tope del mazo a su mazo de simpatizantes. Recordemos que la pieza del vagabundo es un peón, no es un guerrero. No activa el efecto de indignación con su movimiento, a menos que se mueva con aliados. Como se considera un movimiento forzado, es el dueño de los guerreros quien debe pagar la carta por la activación de la indignación. Así que, en este caso, el marquesado lo pagaría. Nunca confíen en el vagabundo. Nunca. También, si este movimiento fuera ocasionado por órdenes falsas, es el jugador del marquesado quien tiene que pagar la carta por la indignación. Una omisión común es que el mazo de simpatizantes tiene un límite de 5 cartas y la alianza no cuenta con una base sobre el mapa. Después no hay límite, pero en caso de que todas sus bases sean removidas del mapa, entra de nuevo en efecto este límite y debe descartar simpatizantes hasta quedarse solo con 5. Si llega a rebasar este límite, no se puede dar el lujo de elegir con cuáles cartas se queda. Simple y sencillamente, ya tienes 5 cartas, todo el resto lo tienes que descartar. También es fácil olvidar que la alianza defiende con el valor más alto de la tirada de dados, al revés del resto de las facciones. Por último, nunca olviden la ley marcial. Si alguien cuenta con 3 guerreros o más dentro de un claro, la ficha de simpatizante le cuesta una carta extra que la indicada en el tablero de la alianza. Este video podría llamarse errores comunes con la fabricación y con el vagabundo. Es la facción que genera la mayor cantidad de confusiones, en especial la forma en que interactúa con el resto de las facciones. Traté de ser lo más breve posible, pero creo que fracasé. Esta facción toma acciones al agotar objetos no dañados, es decir, los voltea boca abajo. No podrá utilizarlos hasta que se encuentren boca arriba de nuevo. Las capacidades del vagabundo dependen de los objetos que tenga. En lugar de una zona para objetos fabricados, tiene un atillo y varios contadores. La cantidad de objetos que el vagabundo puede cargar depende de la cantidad de bolsas que tenga sobre este contador. Si rebasa el límite, debe remover de la partida los objetos que tenga en exceso. Suena a que esta limitación solo es un problema si no sabes contar, ¿no? Pues sí es un problema. Los objetos sobre nuestros contadores no cuentan para el límite, pero si los agotamos, deben pasar del contador al latillo. También, si recibimos golpes y elegimos dañar los objetos en los contadores, se pasan a la casilla de objetos dañados. Y si están ahí o en el latillo, cuentan para nuestro límite. Después de un ataque, podríamos terminar con objetos de más, pero no se preocupen, el descarte no es inmediato. Sucede hasta el último paso de nuestra fase de noche. Entonces, no perdemos ningún objeto hasta que lleguemos a ese paso. Todavía tienes tiempo para rectificar. Primero veamos los errores comunes con el uso de los objetos. El vagabundo puede agotar mazos para considerar a su peón como una pieza de fabricación. A algunos se les olvida que con esta facción ignoras el límite de una activación por turno por pieza de fabricación. Entonces el palo de tu pieza de fabricación depende del claro donde esté tu peón. Si agotas 2 mazos y tienes a tu peón en un claro de conejo, entonces puedes fabricar estas monedas, las cuales se van directamente a su respectivo contador sobre tu tablero y ganas 2 puntos de victoria. Las espadas sin daño son como guerreros y representan el máximo de golpes que puede dar en batalla. Noten cómo dije sin dañar. Las espadas agotadas, es decir, boca abajo, siguen contando para los golpes. Si no tenemos espadas, se considera que el vagabundo está indefenso. Cuando recibimos golpes, debemos dañar tantos objetos de nuestro atillo o de los contadores como golpes recibidos. Todos los objetos dañados pasan a esta zona de objetos dañados y de nuevo cuentan para tu límite de objetos. Y hablando de daño, si alguna facción utiliza un efecto o acción que implique remover todas las piezas de un claro, como lo es la revuelta o las bombas de los córvidos, el vagabundo pues no remueve su peón, pero debe dañar 3 objetos. Nos movemos a claros adyacentes con las botas. El vagabundo puede entrar a los espacios de bosque, pero solo a través de la acción de infiltrarse, la cual se realiza durante la fase de alba. Aparte, este tipo de movimientos niega cualquier efecto que pudiera limitar el movimiento del peón, como lo es el cepo de los córvidos. Si nos volvemos hostiles con cualquier oponente, debemos agotar una bota extra para entrar a claros donde dicho oponente cuente con cualquier número de guerreros. La acción de ayudar nos permite darle a un contrincante dentro de nuestro claro una carta que corresponda con el palo del claro para avanzar en el marcador de alianza con su respectiva facción.
Incluso podría volverse aliado. Usualmente los jugadores olvidan que deben agotar el objeto que quieran por cada ayuda. También es común que se olviden que la cantidad de cartas que se indican en el tablero no se suman para distintos turnos. Tienes que darlas todas en ese mismo turno para seguir avanzando en el marcador. Por ejemplo, para seguir avanzando con el Señor de los Cientos debemos darle una carta de zorro y una carta de ave porque no tenemos otra de zorro en este claro de zorro. Agotamos dos objetos cualquiera para conseguirlo y avanzamos en el marcador. Ya que hablamos de alianzas, nos volvemos hostiles con un oponente cuando removemos a cualquier guerrero, incluso fuera de nuestro turno. La hostilidad activa el efecto de infamia, el cual nos otorga un punto de victoria extra por cada pieza de dicho oponente que removemos durante nuestro turno. Atacamos al Señor de los Cientos, pero aún no es hostil. El dado sale 3 y 3, tenemos 3 espadas sin dañar, por lo tanto podemos remover a estos dos guerreros y una ficha de turno. Como no eres hostil, no ganas puntos por este primer guerrero, pero a partir de aquí ya se considera que eres hostil y ahora sí, ganamos nuestros puntos extra. Ganamos un punto por remover al guerrero y 2 puntos por remover esta ficha. Bajo una circunstancia normal o las otras facciones no habrían ganado absolutamente nada por este guerrero, por ninguno de hecho, y solamente un punto por la ficha. Dejé para el final de esta sección la acción que más personas juegan mal. La regla 9.6.1, descansar. Solo podemos descansar cuando terminamos nuestro turno en un espacio de bosque. Esta acción repara todos los objetos dañados y los volteamos boca arriba. Por fin están disponibles de nuevo. Ojo, solo se voltean los objetos reparados, no todos los que tenemos. Repito, solo los que acabamos de reparar. Ni uno más. Algún inconveniente debía tener una de las facciones más poderosas del juego, ¿no? Procuremos dañar objetos agotados para que nuestro turno sea más eficiente y no nos pasen este tipo de cosas. Por cierto, solo podemos entrar al bosque con la acción de infiltrarse, y es ahí donde realizamos la acción de descansar. Si notan, perdemos prácticamente todo un turno cuando realizamos esta acción, pero vale la pena. El vagabundo puede realizar un montón de acciones en su turno, entonces ni siquiera lo notará. La Compañía del Río es una de las facciones más sencillas de entender, pero sí es necesario aclarar algunos puntos. Esta facción vende sus servicios a cambio de guerreros de los oponentes, los cuales se colocan en la zona de pagos. Las acciones a nuestra disposición pueden pedirnos que consigamos fondos o que gastemos fondos. Un fondo es un guerrero, propio o de un oponente que está sobre nuestro tablero. Durante la fase de alba, pasamos todos los guerreros de la zona de pagos, de la zona de consignas y aquellos consignados para fabricar a la zona de fondos. Cuando una acción nos pide consignar, pasamos un guerrero de la zona de fondos a la zona de consignas. Cuando nos pide gastar un fondo, regresamos el guerrero en cuestión al suministro de su dueño. Por ejemplo, la acción de puesto comercial con guarnición nos pide que gastemos 2 fondos con las piezas del jugador que gobierna el claro donde queremos colocar el puesto. Aquí gobernamos nosotros, entonces utilizamos 2 fondos de nuestras piezas, los cuales se regresan al suministro. Ahora, como es un claro de zorro, colocamos un puesto comercial de zorro sobre dicho claro junto a un guerrero y ganamos los puntos de victoria indicados. Si esta ficha es removida del mapa, se elimina por completo del juego. En este otro claro, también de zorro, vemos que es gobernado por el Señor de los Cientos, entonces le devolvemos 2 fondos, o mejor dicho, los gastamos y colocamos un puesto de zorro con su guarnición. Esto se presta a una interacción curiosa. Imaginemos que tenemos fabricada la carta de carpinteros de ataúdes. Realizamos las mismas 2 acciones de puesto comercial, pero en vez de que nuestros guerreros y los guerreros del Señor de los Cientos regresen a sus respectivos suministros, se van a la carta de carpinteros, porque la carta indica que cuando un guerrero deba regresar al suministro de su dueño, se van a la carta primero. Cada espacio del puesto comercial que queda libre sobre tu tablero se utiliza para consignar fondos para fabricar. Si, por ejemplo, consignas estos dos guerreros a estos 2 espacios desbloqueados de conejo, ya puedes fabricar la carta de carpinteros. Por último, no olviden que si contratamos a los mercenarios, se utilizan incluso en claros donde no tengamos presencia. El vagabundo no puede contratar mercenarios. Ah, mi facción favorita, los lagartos. No merecen todo el amor que les tengo, ¿eh? La mayoría de los errores comunes de esta facción tienen que ver con el paria.
Cuando los lagartos están en juego, las cartas descartadas primero pasan al mazo de almas perdidas antes que al descarte común, excepto las cartas de rana. Esas se van directo al estanque, pero es otra expansión de la cual no hablamos. El primer paso en el tablero de los lagartos consiste en ajustar el paria. Para esto contamos el palo mayoritario dentro del mazo de almas perdidas, sin contar a las cartas de ave. Si el palo en el que se encuentra nuestra ficha de paria tiene mayoría, entonces el paria se voltea a su cara de odiado, el cual otorga descuentos cuando gastamos acólitos para realizar conspiraciones. Pero si el palo mayoritario es diferente, debemos cambiar la posición del paria al palo correspondiente con su cara normal boca arriba. La palabra clave es mayoría. Digamos que el paria está en zorro. Contamos las cartas y resulta que los zorros y los conejos están empatados. Pues, ¿qué pasa aquí? El paria se voltea a su lado odiado, pues como no hay nueva mayoría, se mantiene el zorro. Si el paria ya estaba en su lado odiado, se mantiene en la misma posición. En cambio, si hubiésemos tenido otra carta de conejo, tendríamos que modificar la posición del paria a conejo con su cara normal. El paria es importante pues influye al momento de realizar conspiraciones. Estas acciones son poderosas, pero solo se realizan dentro de los claros que coincidan con el palo del paria. Si es odiado, descontamos un acólito del costo de la acción que queramos realizar. Las conspiraciones son sencillas. Solo quiero recalcar que convertir es una acción de reemplazo, es decir, una acción compuesta. Implica remover un edificio enemigo y colocar un jardín. Si no podemos realizar toda la acción completa, no podemos realizar nada. ¿Cómo conseguimos acólitos? Cuando nos remueven guerreros como defensores en batalla. No obtenemos acólitos cuando perdemos guerreros como atacantes, tampoco cuando explota una bomba de los Q2 o cuando la alianza realiza una revuelta, mucho menos cuando la compañía devuelve fondos. No, solo en defensa. Pero de nuevo, debo explicar otra interacción con la carta de carpinteros. La condición como lagarto es que antes de que nuestros guerreros defensores vayan al suministro, se colocan sobre la zona de acólitos. Por tanto, nuestros guerreros defensores primero van a acólitos y una vez que los gastemos, si está la carta de carpinteros activa, se van a la carta y de ahí regresan a nuestro suministro. El paria también limita la fabricación. Solo los jardines dentro de los claros que coincidan con el paria en el turno se consideran piezas de fabricación disponibles. Por lo tanto, si el paria está en ratón, no podemos fabricar la carta de carpinteros, aun y cuando contamos con dos jardines dentro de claros de conejo. Las acciones que realizamos durante el día se llaman rituales. Las cartas de ave no cuentan como comodines para los rituales. Es decir, si quisiera construir un jardín en este claro de zorro, no puedo utilizar esta carta de ave. Recuerden, esta condición solo se presenta en los rituales. Para el resto de los efectos y cosas, sí pueden utilizar las aves como comodines. En general, los rituales te piden que reveles o que gastes cartas. Revelar significa que dejas boca arriba una carta para realizar cierta acción o efecto dentro de un claro que coincida con el palo de la carta. Esta se queda en tu área de juego hasta que se te indique. Puntuar pide que gastemos una carta para obtener los puntos de victoria indicados sobre la casilla vacía que esté más a la derecha del contador de jardines que corresponda con el palo de la carta descartada. Solo podemos realizar esta acción una vez por turno por cada palo. Por último, recuerde que los lagartos están obligados a descartar una carta aleatoria de su mano por cada jardín que se ha removido. Si, por ejemplo, en un ataque perdemos dos jardines, entonces debemos descartar dos cartas de la mano. No olviden que requerimos gobierno para construir un jardín, pero una vez construido, siempre gobernamos donde tengamos un jardín. Creo que la conspiración es la más sencilla. Pero aquí van algunas omisiones comunes rápido. La acción de trucar implica que las fichas intercambiadas deben estar ambas boca arriba o boca abajo. No podemos intercambiar la posición de una ficha boca arriba con una boca abajo. El cepo no limita nuestros movimientos, solamente el de los oponentes. Solo se activa el efecto de agentes infiltrados cuando defendemos en un claro con una ficha de plan boca abajo. Las fichas boca arriba no activan dicho efecto. Por último, un oponente no puede exponer una ficha durante su último paso de la fase de noche. Aparte, ninguna de estas fichas se activa si son removidas a través de la exposición. El ducado subterráneo se presta a varias confusiones, pero es menos compleja de lo que parece. Los túneles no son adyacentes entre sí, son adyacentes a la madriguera. Si queremos pasar de este claro a este otro, primero tenemos que movernos a la madriguera y luego al claro deseado. Noten que los topos siempre tienen gobierno de la madriguera, incluso aunque no cuenten guerreros dentro.
por eso siempre podemos movernos. Además, en el nuevo reglamento cambiaron la redacción de la acción de excavar. Gastamos una carta que corresponda con el palo del claro para colocar una ficha de túnel en un claro que no cuente con una ficha de túnel ya. Podemos ponerlo donde queramos. No hay restricción de adyacencia. Después movemos hasta 4 guerreros de la madriguera y nos pide que cuando menos movamos uno. Por la forma en que se redacta la acción, entiendo que colocamos la ficha y en caso de que contemos con un guerrero en la madriguera, estamos obligados a moverlo. Pero así no se comporta la acción en el RUT digital, entonces tengo mis dudas, igual lo menciono. Cuando convencemos a un ministro, revelamos cartas cuyo palo coincida con los claros donde contamos con al menos una pieza. Solo podemos revelar una carta por claro. Existen 3 rangos de ministros: escudero, noble, lord. Cada rango pide una cantidad diferente de cartas reveladas. Si convencemos a un ministro, colocamos su carta sobre nuestra área de juego, le colocamos una corona correspondiente a su rango encima y ganamos los puntos de victoria correspondientes. El efecto del precio del fracaso nos obliga a remover del área de juego al ministro de mayor rango y descartar una carta al azar cuando se remueve cualquier cantidad de nuestros edificios. Noten que este efecto es diferente al de los lagartos, no es por edificio, es por cada ocasión en la que perdamos cualquier número de edificios. Entonces, si en esta batalla se remueven 2 edificios, solo vamos a quitar a un ministro. Lo peor que puede pasar es que seamos atacados 2 veces y en cada ataque se remueva un edificio, entonces en ese caso sí tenemos que quitar 2 ministros. Los ministros removidos regresan al mazo de ministros, no se pierden el juego. Incluso podemos convencerlos de nuevo en otra ocasión. Lo que realmente nos limita son las coronas, pues esas sí se remueven del juego. Tenemos 3 coronas por cada rango de ministro. Eso quiere decir que podemos convencer como máximo 3 veces a ministros de cada rango. Si, por ejemplo, se terminan las coronas de lords, ya no puedo reclutar a ministros de este rango el resto del juego. Con el Señor de los Cientos tenemos acciones que suelen confundir a los nuevos jugadores, pero también son sencillas. Muchos se asustan con el primer paso de la fase de Alba, que es arrasar, pues nos indica que se resuelven los efectos de las fichas de turba. Y pues el primer turno no contamos con estas fichas, entonces algunos se confunden. Asumamos que agregamos en la fase de noche alguna ficha con la acción de instigar. El siguiente turno sí podremos sacarle provecho a la acción de arrasar porque ya contamos con fichas de turba sobre el mapa. Retiramos todas las fichas y edificios de los claros que cuenten con una ficha de turba, solamente la de los oponentes, ¿eh? Nunca removemos a los guerreros, no lo olviden. Obvio, ganamos un punto de victoria por cada ficha o edificio removido. Si se dan cuenta, el Señor de los Cientos es la pesadilla de los lagartos. Después, tiramos este dado una sola vez. El dado muestra los símbolos de zorro, conejo y ratón. Estamos obligados a colocar una ficha de turba en un claro sin ficha de turba adyacente a una ficha de turba que corresponda con el claro mostrado en el dado. Qué manera de repetir las mismas palabras. Pero bueno, por ejemplo, si cae el símbolo de ratón en el dado y tenemos la opción de colocar la ficha en diferentes claros, pues elegimos. Podría ser aquí o podría ser aquí. En caso de que no se pueda colocar en ningún claro adyacente, pues no colocamos nada. El Señor de la Guerra, que está aquí, es una pieza curiosa. No puede moverse ni ser manipulada fuera del turno del Señor de los Cientos. Eso significa que acciones forzadas como órdenes falsas no afectan al Señor de la Guerra. Podríamos, con esa carta, mover a estos guerreros, pero nunca al Señor de la Guerra. Aparte, solo se puede colocar con la acción de ungir y obviamente durante la preparación. ¿Por qué es importante esta distinción? Cartas con carpinteros de ataúdes indican que podemos colocar guerreros cada vez que deban regresar al suministro del jugador. Colocar es la palabra clave. De nuevo, no podemos colocar al Señor de la Guerra de otra forma que no sea a través de la acción de ungir. Por tanto, cuando esta pieza sea removida y esté en efecto la carta de carpinteros, no podemos colocarla sobre la carta. Regresa directamente al suministro del Señor de los Cientos. Veamos ahora la condición de saqueadores. Al comenzar una batalla como atacante, el Señor de los Cientos puede declarar que quiere saquear al defensor siempre que el defensor tenga un objeto en su zona de objetos fabricados. Si declara que quiere saquear, sus golpes con la tirada de dados no contarán en batalla, pero sí puede agregar golpes adicionales por otros efectos y los golpes del defensor sí cuentan. Si al final de la batalla gobiernan el claro de batalla, entonces pueden tomar el objeto que quieran de la zona de objetos fabricados del defensor
y colocarla sobre su tablero. No se puede saquear al vagabundo. Por último, cabe aclarar que cuando fabricamos un objeto, debemos elegir si tomamos el objeto sin ganar puntos o si ganamos los puntos y removemos el objeto del juego. Ya la última facción, Guardianes del Hierro. Siento que he estado hablando por siempre, ¿eh? Aclaremos primero la acción de acampar. Una vez por claro, podemos reemplazar un guerrero, guardiar, por un puesto provisional. Acampar no es construir. Por lo tanto, no necesitamos gobierno de un claro para poder acampar. Pero recordemos que sigue siendo una acción compuesta. Si no podemos remover el guerrero y colocar el puesto, no podemos acampar, ni realizar absolutamente nada dentro de esta acción. Esta situación se puede presentar con la ficha de cepo de los córvidos, el cual impide colocar piezas dentro del claro. Los guardianes realizan acciones con las cartas dentro de su séquito. A diferencia del nido de pájaros, no están obligados a realizar todas las acciones, pero es conveniente que las hagan. Son más flexibles, pero no podemos tener más de 10 cartas dentro del séquito. Cuando utilizamos acciones del séquito es importante declararle al resto de los jugadores la carta que estamos utilizando o activando, como quieran decirle, pues existe la posibilidad de que tengamos que descartarla. La acción de batallar y desenterrar implica traer una reliquia de un espacio de bosque adyacente al claro, pero primero estamos obligados a batallar 6 piezas de otro jugador. De lo contrario, podemos brincarnos por completo ese paso y pasar directamente a tomar una reliquia si gobernamos el claro. Debemos descartar la carta si el número revelado en la reliquia es mayor al número de claros que gobernamos alrededor del espacio de bosque de donde obtuvimos la reliquia. La tercera columna indica que podemos movernos de un claro que corresponda con el palo de la carta o recuperar una reliquia dentro de un claro que corresponda con el palo de la carta. Cuando desenterramos, solo podemos traer una reliquia, pero la acción de recuperar nos permite procesar varias reliquias al mismo tiempo, siempre y cuando no la tengamos que descartar. Recuperamos reliquias dentro de claros que cuenten con estaciones que coincidan con el símbolo de la reliquia. Se coloca la reliquia en su contador correspondiente sobre el tablero y ganamos los puntos de victoria indicados en el valor de la reliquia. Luego, revisamos la cantidad de claros que gobernamos del mismo palo que el claro donde recuperamos la reliquia. Si la cantidad de claros es menor al valor de la reliquia, entonces la carta se descarta. Pero si cumplimos, podemos seguir recuperando de nuevo hasta que debamos descartar la carta o ya no haya más reliquias sobre el claro. Puedes recuperar reliquias de diferentes tipos con la misma carta, siempre y cuando cuentes con los puestos provisionales necesarios dentro del claro y no estés obligado a descartarla. Pongamos un ejemplo extremo. Tome un caso similar al de NitroRank. Pondré su canal en los comentarios, recomendado para todos los fans de Root. No gobernamos este claro con 3 guerreros de un oponente, ni siquiera tenemos guerreros, solo 3 reliquias y 2 puestos provisionales de 2 tipos de reliquia diferentes. Solo gobernamos un claro de conejo y recuperaremos reliquias en este claro de conejo. Declaramos que utilizaremos esta carta de conejo en nuestro séquito para recuperar primero esta reliquia de tablas con un valor 1. Entonces, es un claro de conejo. Si tenemos gobierno en un claro de conejo, por tanto, podemos continuar con la misma carta. Ahora intentamos recuperar esta joya de valor 2, pero como no contamos con gobierno de 2 claros de conejo, perdemos la carta y ahí termina nuestra acción. Podríamos continuar con esta carta de ave, pero también la perderíamos al momento de recuperar, lo cual nos deja vulnerables. Esta vez consideremos que ya tenemos fabricada la carta de comedor social, con la cual nuestras fichas cuentan para gobernar claros y cada una de ellas cuenta el doble. Es decir, gracias a esta carta, ahora contamos con 8 piezas para el gobierno, 2 por cada ficha y una por cada estación. 8. Ahora gobernamos 2 claros de conejo. Recuperamos esta carta de valor 1 con la carta de conejo. No descartamos, ganamos los puntos de victoria. Nuestras piezas de gobierno ahora suman 6. Aún tenemos gobierno. Con la misma carta recuperamos la joya de valor 2 y ahora nuestro gobierno es de 4. Aún tenemos control del claro y podemos recuperar esta última reliquia de valor 3. Ganamos los puntos y descartamos la carta. Primero, porque ya perdimos el gobierno y segundo, porque de todas formas no gobernábamos 3 claros de conejo. Una acción de 6 puntos. Si hubiésemos completado una columna de reliquias, habríamos ganado otros 2 más. Por eso la gente odia un poquito a los tejones. Otra interacción rara se da con órdenes falsas. Los guardianes pueden mover una reliquia a otro claro
con cada guerrero. Imaginemos que el Señor de los Cientos anda travieso. Y en este claro utiliza órdenes falsas. Obliga a que dos guerreros de los guardianes se muevan, los cuales podría moverlos junto con las reliquias. No solo eso, decide moverlos a un claro con una ficha de turba. Recordemos que órdenes falsas se activa durante el alba. Entonces realiza el efecto antes de iniciar su turno y obviamente descarta la carta. Y ahora toma el primer paso de su tablero, que es arrasar, y remueve estas dos reliquias sin el más mínimo esfuerzo, lo cual le otorga 4 puntos de victoria. ¡Qué desgraciado! Recordemos que cuando tienes la oportunidad de agregar cartas a tu séquito, tienes dos opciones. O agregas tantas cartas de tu mano como quieras, o mueves solamente una carta dentro de tu séquito a otra columna. De nuevo, no puedes hacer ambas opciones, tienes que cumplir solamente una. Listo. Espero que este video alegre a las únicas 3 personas que lo verán completo. Es curioso que la duración de un video sobre errores sea similar a lo que dura el otro video que tengo explicando a todas las facciones. Pero así es Root. Síganme para más contenido de Root y otros juegos y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy aprendimos sobre errores comunes en Root. Hasta la próxima.